David Lipton es un tipo muy interesante, tiene una vida de película. Pero antes, algo de lo que dejó la misión del fondo que estuvo la semana pasada acá en la Argentina, reunida con el candidato opositor que concita la mayor parte de las adhesiones, que es Alberto Fernández, y también con Roberto Lavagna, el otro candidato opositor al cual quiso ver específicamente Alejandro Werner. Este hombre que ven aquí a mis espaldas, Alejandro Werner, es otro tipo también con una vida de película, es argentino de nacimiento, mexicano por adopción porque su padre, que se lo llevó de la zona sur a México en la época del exilio, era un hombre de izquierdas, un hombre que fue perseguido por la dictadura, y él terminó, fíjense, siendo el director para América del Fondo Monetario Internacional. Lo es en representación de México, no de Argentina, en representación de México. Werner vino la semana pasada a la Argentina y buscaba algo que ningún diario te contó. Esto es información exclusiva. Werner buscaba en la Argentina un compromiso escrito de Alberto Fernández y de Roberto Lavagna de que el próximo gobierno iba a mantener la hoja de ruta de reformas del Fondo Monetario Internacional. Se fue con las manos vacías. Ni uno ni el otro aceptaron ese compromiso escrito. Cada uno sacó su comunicado de prensa, el de Alberto Fernández, donde detalló todas las cosas que le dijo de lo mal que había funcionado el acuerdo durante este año con el fondo. Acaba de cumplirse un año, el 20 de junio, justamente, de la formalización de ese acuerdo. Y Roberto Lavagna le dijo, necesitamos renegociarlo sí o sí. O sea que no se llevó la delegación del fondo lo que vino a buscar a Buenos Aires. Y esta información se la elevó a Christine Lagarde, la directora gerente hasta hoy del Fondo Monetario Internacional. Hoy renuncia Lagarde, no por esto, no nos sintamos el ombligo del mundo. Hoy Lagarde renuncia a su puesto en el Fondo Monetario para asumir en octubre, a fines de octubre, como presidenta del Banco Central Europeo. Macri, por supuesto, pierde una aliada que lo mantuvo con vida y mantuvo su gobierno con vida hasta ahora, que es la garante de este veranito cambiario en el cual el dólar se mantiene ahí, por debajo de los 44 pesos. ¿Se le puede complicar a Macri el financiamiento? Lo más probable es que no, porque depende de otro hombre fuerte, que es Donald Trump. Donald Trump tiene la mayoría de los votos en el directorio y es quien forzó justamente al reemplazante de Christine Lagarde a ser un poco más blando con la Argentina. David Lipton era el duro, el halcón, el que decía, Argentina no puede quemar los dólares del fondo en proteger la cotización de su moneda. Tiene que dejar que flote. Aunque valga 100 pesos, aunque valga 80 pesos el dólar, los dólares que le estamos prestando nosotros a Argentina no son para que se lo compren los argentinos ricos y se lo lleven afuera del país. Esto es lo que decía David Lipton y, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Hombre poderosísimo, ahí está, junto con el equipo económico, junto con Christine Lagarde y junto con Guido Sandleris. Este es David Lipton, el nuevo jefe del Fondo Monetario Internacional, de manera interina. Ahora, Lipton tiene una historia. Escuchá esta historia. Empezó Lipton a trabajar, sus primeros palotes después de graduarse en Harvard fueron en el Fondo Monetario. Fue pinche en el Fondo Monetario, fue staffer, fue miembro del staff del Fondo Monetario, como los pequeños burócratas que vienen en las misiones junto con los jefes a Buenos Aires. Empezó a trabajar ahí, después se fue a trabajar al Departamento del Tesoro, y en 1989, cuando cae el muro de Berlín, a Lipton le encomiendan una noche una misión secreta. Se fue a Varsovia, a Polonia, a hacerle el plan económico a Lech Walesa. ¿Se acuerdan de Lech Walesa? El presidente polaco que vino después de la caída del muro de Berlín, el hombre que con el respaldo del Papa, de Karol Wojtyła, del Papa Juan Pablo II, derrotó al comunismo en Polonia. Bueno, ese hombre contó con una ayuda casi inadvertida en ese momento, la ayuda de Washington. Le pidió a Washington que le arme el plan económico. ¿Quién fue a hacerle el plan económico? David Lipton. Estuvo 3 días con sus noches armándole el plan económico a Lech Walesa, a Solidaridad, cuando era muy joven, en 1989. Tuvo otro gran bautismo de fuego, este halcón que queda al mando del Fondo Monetario, que fue en 1997.
En 1997, plena crisis asiática, Lipton desembarca en Seúl, en Corea. Y desembarca en Corea para convencer a los coreanos de que acepten la receta del Fondo Monetario Internacional. Cuando los coreanos lo ven, no lo conocían, participa de las reuniones con los más altos funcionarios, presidentes, ministros de Economía, se queda a dormir en uno de los hoteles importantes de Seúl y le montan una guardia en la puerta de su habitación, una guardia periodística para conocerle la cara. La cara de Lipton aparece en la tapa de todos los diarios polacos y lo pasa a conocer toda Polonia. Entonces, claro, lo perseguían los fotógrafos, los reporteros gráficos, los paparazzi, para retratar al hombre que estaba cambiando su país, aterrizado recién de Estados Unidos. ¿Qué hizo Lipton? Un verdadero marín de las finanzas. Se registró con un nombre falso en otra habitación de otro hotel y le siguió armando el plan económico al gobierno de Corea. Lipton no es un republicano, no tiene una línea directa con Donald Trump, pero sí es el hombre con el cual Macri va a tener que tratar hasta el final de este gobierno. Si es reelecto, probablemente tenga que tratar con el reemplazante definitivo que le elijan a Lipton. Se sabe que siempre tiene que ser un europeo el que dirija el Fondo Monetario, porque hay una regla tácita fijada en la posguerra, según la cual un europeo dirige el fondo y un norteamericano dirige el Banco Mundial. El segundo de cada una de las instituciones lo elige el otro. Bueno, David Lipton es un verdadero halcón del Partido Demócrata, del establishment político estadounidense. Estas dos aventuras que les acabo de contar, la de Lech Walesa y la de Seúl, lo pintan como lo que es, un comando a la hora de garantizar la aplicación de las políticas del Fondo Monetario o del Tesoro de los Estados Unidos, que más o menos son lo mismo. Pero, ¿por qué Christine Lagarde deja el puesto en el Fondo Monetario para ir a presidir el Banco Central Europeo? Bueno, primero, el presidente del Banco Central Europeo es mucho más poderoso que el director gerente del Fondo Monetario Internacional. El director gerente del Fondo Monetario tiene poder sobre países chocados, como el nuestro, como Pakistán, como Ucrania, como Ecuador. Bueno, tenía potestad sobre Grecia y sobre Portugal hasta fines del año pasado, cuando terminaron de pagarle la deuda, justamente para sacárselos de encima. El presidente del Banco Central Europeo fija una tasa de interés de referencia que es la segunda más importante después de la Reserva Federal. Ahora, la pregunta, Christine Lagarde lo deja a Macri en banda, lo deja a Macri sin esa interlocución privilegiada que tenía por esa relación personal que cimentaron en este último año, en estos 12 meses. Ahora, Lagarde se va al Banco Central Europeo como última escala, ¿o quiere ser presidenta de Francia y reemplazarlo a Emmanuel Macron? Bueno, lo más probable es esto último. Y en las aguas agitadas de la política europea nunca se sabe a dónde puede terminar. Lo importante es que la institución que sostiene a Macri financieramente ahora está en manos de otra persona. Los intereses que conducen el fondo siguen siendo los mismos. Pero el timonel es un duro de toda dureza. Ese es el perfil de David Lipton.